Pues le agradezco mucho siempre la disposición a Tonatiuh Guillén, al ex comisionado nacional de migración, un estudioso de la frontera de toda la vida. Tonatiuh, qué gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Manuel Marcos. Gracias por Hola, invitarme. doctor. Pues terminamos el año, lo hemos hecho, pues quizá desde el año pasado, viendo la crisis migratoria, empezó en estas fluctuaciones distintas que hemos estado apreciando, pues desde la Ciudad de México, reflejándolas como hemos podido, pero tú desde la frontera, pues es un fenómeno permanente, Tonatiuh. ¿Cómo ves, no la valoración o no la evaluación del fin de año, sino esto no solo no parece que mejora, sino se complica? Se les termina, por lo que parece, las herramientas que habían puesto para impedir o tratar de que se dificultara la llegada de migrantes al norte del país. A veces parece que están sobrepasadas las instituciones o que de plano están con los brazos abajo, pero llegan y llegan y llegan de todo el mundo a la frontera, Tonatiuh. ¿Cómo ves lo que está sucediendo ahora? En principio hay que subrayar que estos flujos del año, sobre todo el 22 y 23, efectivamente son los más grandes que existen en la estadística de todos los tiempos. Estamos en el pico de movilidades humanas sin precedente. Y este 23 puede ser que supere un poco al 22, pero igual son cantidades impresionantes de personas en movimiento. Y es muy importante subrayar estos años porque justo el año 21 empieza este despegue de movilidades y está muy conectado con distintas crisis en los países de origen. Crisis que pueden o pudieron haber iniciado con la pandemia y sus costos económicos y de ingreso y de infraestructura en muchos sentidos, y que después se fueron complicando y enredando con más cosas que, sobre todo en sociedades con estados débiles, con instituciones también muy incapaces, pues generaron crisis terribles. Y si le añadimos conflictos políticos, violencias, inseguridades, pues es un cóctel de factores de expulsión que explica números que nunca habíamos tenido, por ejemplo, de Venezuela o de Nicaragua o de Cuba. Centroamérica estuvo más o menos estable todavía. México también se dispara. Desde el año 20 empieza este ascenso y el 21 y este 22 y 23 nos hemos sostenido en números altos, pero también con el agravante de que se trata en la mitad por lo menos del flujo de poblaciones desplazadas. Correcto, desplazadas por regiones. Inseguridad, Tonatiuh, sustancialmente por inseguridad, ¿no? Exactamente, entonces tenemos un cuadro de escenarios regionales, de factores de expulsión muy poderosos, en donde las personas están dispuestas a arriesgarlo todo, en el sentido literal de la palabra. Todo. Muchas veces hasta la propia vida. También los números del 22 y 23 son los más altos en muertes de personas migrantes y refugiadas en la región, desde el sur de México al norte, con la frontera con Estados Unidos. Entonces son 3 o 4 personas por día las que fallecen en esta dinámica terrible. Y por el otro lado tenemos gobiernos como México, que militarizó su política migratoria, o como Estados Unidos, que Biden empezó intentando rectificar la dureza y la xenofobia y el racismo de Trump, pero que al final está muy presionado a mantener medidas de control. Y en estos días, lamentablemente, estamos en la víspera de que nos digan nuevas medidas de control mucho más duras. Correcto. Entonces es un momento, pues, crítico en muchos sentidos. Marco. ¿Qué está pasando, doctor? Buenos días. ¿Qué está pasando de manera concreta en la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, que ahora nos explica lo que sucede en los países de origen, pero que sigue siendo tan posible, tan atractivo? Estos números se explican en que, digamos,
la dureza o la manera en que afrontaba el gobierno de Estados Unidos pues es muy laxa ahora con respecto a otros años. ¿Usted qué ve? ¿Qué pondría por encima? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos ha tenido distintos momentos con respecto a la movilidad fronteriza. El más terrible fue el de Trump, en términos que simboliza sobre todo el famoso muro, que retrataba pues una metáfora de exclusión y de no vengan, y de haremos todo lo posible para impedirlo, o escenas como las de el gobernador de Texas y las boyas en el río y las alambradas con púas. Entonces se volvió como formas progresivamente cada vez más agresivas, y reitero, Biden anunció que iba a rectificar y realmente no lo ha logrado, en buena medida porque los republicanos mantienen una posición extrema que pues se creó incluso desde antes de que hubiera grandes flujos de personas. Si pensamos cuándo empezó esta xenofobia y racismo, y si lo ligamos con cuánta movilidad había en aquellos años, pues estamos ahora 5 veces más en términos de números que hace 5 o 6 años que sobre todo Trump promovió posiciones tan radicales. Y el asunto es entonces que se polariza el discurso y las posiciones políticas, y ahora el movimiento de personas es muy alto. Entonces la tensión es muy fuerte, y no es que Biden haya hecho grandes cambios, pero sí abrió lo que yo llamaría, abre una ventana, pero mantiene la puerta cerrada. Correcto, y Entonces, está pidiendo que sea más cerrada todavía, Tonatiuh. Como dices bien, estamos en la víspera de ver ahora qué medidas pueden ser las que aplique México, porque no se les va a pedir a México. Hay dos en puerta que son muy preocupantes. A ver. Una es que regresemos al modelo de quédate en México, en donde se regrese a las personas a la frontera mexicana, y entonces lo que ya es una crisis humanitaria estos días se va o puede convertirse en algo profundamente grave, porque del otro lado no tenemos mecanismos de inclusión, de apoyo, ni de asistencia humanitaria básica. Esa es la verdad. Es muy marginal lo que se hace en ese terreno, y no hay capacidades, y peor aún, no hay disposición para tenerlas, esas capacidades. Entonces el lado uno preocupante es justo el retorno al quédate en México. Alguna modalidad habrá de cambios, pero me temo que eso es parte de los nuevos acuerdos que nos avisarán en pocos días. Pues sí. Y del lado mexicano está el utilizar más a las Fuerzas Armadas como aparato de contención, lo cual pues también nos pone en un retrato muy incorrecto y justo, y muchas veces ilegal, del tratamiento de personas refugiadas, sobre todo. Pues lo platicaremos si hay oportunidad. Y una vez anunciadas, no hay muchas alternativas, como bien lo dice Tonatiuh, porque se acaba la creatividad, porque se acaban las opciones, ¿no? Las ya aprobadas, las duras y las muy duras. Ojalá lo podamos seguir platicando, y muy agradecido siempre contigo por esta discusión. Con mucho Tonatiuh. gusto, encantado. Gracias, Tonatiuh. Saludos, doctor. Buenos días. Hasta luego. Gracias, excomisionado internacional de migración, estudioso de toda la vida de la migración.